Estamos llegando al final de nuestro enfoque en las prédicas acerca de la presencia de Dios. Siento que probablemente hoy es el último domingo en que voy a hablar de este tema. Tengo que ser honesto que pensé que hace 2 domingos, el domingo antes del domingo de resurrección, que iba a ser el último domingo y que hoy yo iba a entrar de nuevo en el Antiguo Testamento siguiendo un estudio que hemos hecho ya por un rato. Y esta semana Dios me mostró algo más y dije, ok Dios, pues tú puedes como siempre cambiar el plan, no hay ningún problema. Pero siento que estamos llegando al final aquí. No del tema de vivir en su presencia. Ese tema no va a parar para nosotros como iglesia, pero que estoy llegando al final de enfocar en esto en mis prédicas el domingo. Y lo que el Señor desea comunicarnos hoy es algo que creo que es muy importante para nosotros. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 26, y el título hoy es esto: en casa, en su presencia. Dilo todos conmigo: en casa, en su presencia. En Primera de Samuel 26, David está escondiendo del rey Saúl. Saúl ha decidido que le quiere matar a David porque, claro, tiene la preocupación de que David iba a tomar el reino, y esa preocupación era verdadera. David sí iba a tomar el reino, pero el problema de Saúl es que él no simplemente confiaba en Dios, y él tenía un celos bastante grande, y por eso quería matarle a David. Ahora, ¿cómo va la historia? Saúl sale 2 veces para tratar de matarle a David. La primera vez está en 1 Samuel capítulo 24, 2 capítulos antes, y la segunda vez es capítulo 26. Pero quiero que sepan, nada más para tenerlo de información, de que después de este encuentro en capítulo 26, Saúl parece estar un poco arrepentido de lo que ha hecho, pero la realidad es que él siguió aún después de eso buscándole a David para matarle. Y gracias a Dios, Dios protegió la vida de David, y David llegó a ser el rey de Israel. Pero eso es lo que está pasando aquí en capítulo 26. Y yo quiero comenzar hoy en versículo 7, donde dice esto: entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados, Abner era el principal del ejército de Saúl. Abner y los soldados estaban también, ¿qué? Dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle 2. ¿Y qué dice David? No lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Es muy interesante porque Saúl ya ha perdido la unción de Dios desde antes. Él había perdido la unción, pero en los ojos de David, Saúl todavía tenía la unción. Así que David siempre vivía con respeto hacia el rey Saúl, aun sin saber que Saúl había perdido la unción. Nos muestra una lección importante de la vida, de que siempre debemos de vivir con vidas de respeto hacia los que tienen autoridad, aun cuando están en lo equivocado, ¿no? Y David no quería venganza, David no quería
matarle. Él quería vivir de la manera correcta. Pero seguimos adelante. ¿Qué dice? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o moriré de viejo, o en ¿dónde? Batalla. Y así murió Saúl en batalla un tiempo después. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaba cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: despiértate, Abner. ¿Quién es?, preguntó Abner. Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? David aquí está hablando un poco sarcástico. Se burló David. En todo Israel, donde hay uno que sea tan poderoso como tú, entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey, la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Y dice aquí: Saúl reconoció la voz de David y gritó: ¿eres tú, David, hijo mío? Y David contestó: sí, mi señor el rey. Y aquí vamos a llegar a lo importante en esta historia, en que deseo enfocar el día de hoy estas palabras de David. Él dice esto: ¿por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo. Si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que Él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor. Y la segunda parte, quiero que todos lean esta parte conmigo, que dice: pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. Y sigue adelante y juntos leemos: debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor. Paramos ahí. Debo morir en tierra extranjera, lejos de la ¿qué? Presencia del Señor. Él dijo: ¿por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como una perdiz en las montañas? Entonces Saúl confesó: he pecado. Hijo mío, vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Vamos al versículo 19, por favor. En la segunda parte, 19b, sí, gracias. Porque él dice algo muy interesante aquí: pues me han expulsado de mi, ¿dónde? Hogar, y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Me han expulsado en mi hogar. En el hebreo lo que dice es que me han expulsado de permanecer en mi herencia. Lo que me pertenece a mí, me lo han quitado.
Pero cuando David está hablando aquí de que ha sido expulsado, ¿de qué herencia está hablando? ¿Qué es lo que él ha perdido? ¿Ha perdido un reino? No, él no es rey. ¿Ha perdido el llamado de ser rey en el futuro? No. Dios es fiel a sus promesas, amén. Él sabe que eso va a venir. ¿Qué es la herencia que él ya no tiene? La herencia que ahora le falta en la vida de David. La herencia que le falta a él es estar en la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Porque tienes que entender que en ese tiempo, claro que sí, como ya muchos saben, la presencia de Dios moraba en el pueblo de Israel y específicamente en el arca, pero aún sin el arca en esos tiempos, la realidad es que ellos tenían maneras de escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, con el efod podían usarlo para escuchar la voz de Dios. Entonces, pero eso era parte del pueblo de Israel. Así que el hecho de que David está lejos, corriendo por su vida, significa que no puede participar. No puede participar en lo principal del pueblo de Israel, que es la presencia de Dios. Él dice, ya no puedo vivir entre el pueblo. Ya he sido expulsado de la herencia que me corresponde. No puedo estar con el pueblo de Dios. Y han dicho, David, mejor vete y rinde culto a dioses paganos. Mejor, David, vete de la presencia de Dios y comienza a seguir a otros dioses. Pero aquí está aquí está David escondido, David corriendo por su vida. Pero ¿qué es el anhelo más grande de David? No quiere estar con otros dioses, no quiere estar en ningún otro lugar. El deseo de David es estar con el pueblo del Señor en la presencia de Dios. Es su deseo más grande. Cuando él aquí declara lo que declara Saúl, lo que dice a Saúl es: yo no tengo acceso a la presencia. Él no está diciendo en sí que ha perdido una casa o ha perdido dinero. No, lo que ha perdido es la presencia. Y él culpa a Saúl por quitarle de la presencia de Dios. Ahora tú y yo entendemos esto de que hoy en día, ¿dónde mora la presencia de Dios? ¿En un templo hecho por manos humanas? No. La presencia de Dios, ¿dónde mora? Dentro de ti, dentro de mí y en su iglesia. Y la realidad, por eso, claro que sí, es que tú y yo podemos ir a cualquier lugar y cargamos la presencia de Dios con nosotros. Así damos ese aplauso al Señor. Pero quiero que tengan esto en mente, que es muy importante. Versículo 20, si podemos otra vez. Y él dice: debo morir. Quiero que digan esas dos palabras. Debo morir. Una vez más. Debo morir. Debo morir en tierra extranjera, que lejos de la panim, la presencia, que significa cara, lejos de la presencia del Señor. Debo morir lejos de la presencia del Señor. Esto nos muestra algo muy interesante de David, que el deseo de David es morir ¿dónde? En la presencia del Señor. David está pensando en este momento: si me voy a morir, ni me importa la edad,
Lo que me importa es que cuando me muera en la presencia del Señor. Cuando David piensa en el final de su vida, el punto final, él desea que su punto final de la vida esté ubicado ¿dónde? En la presencia del Señor. Él quiere llegar hasta el final con la presencia del Señor. Quiero decirles algo el día de hoy, y esta es la palabra que Dios me ha dado para ustedes. Como dije, he estado hablando ya por varios meses acerca de la presencia del Señor. Han sido tiempos gloriosos y seguirán los tiempos gloriosos. Pero quiero que me escuchen fuertemente. Aunque los mensajes el domingo van a parar en este tema, la presencia de Dios no va a parar en nuestras vidas. No para nada. Nosotros no viviremos aparte de su presencia. Somos y seremos una iglesia que vive en la presencia de Dios. Y eso, amén, damos ese aplauso. Eso nos seguirá marcando como una iglesia. Porque yo no sé de ustedes, pero lo que yo deseo para mí es que yo pueda vivir el resto de mis días en la presencia de Dios, para que pueda decir: moriré en la presencia de Dios. Mi compromiso con la presencia y tu compromiso con la presencia no es de temporada. Hay temporadas para nacer y para morir. Hay temporadas de gozo, hay temporadas de tristeza, hay temporadas de reconciliación y hay temporadas de guerra, pero no hay temporadas a la presencia de Dios. La presencia de Dios es siempre en nuestras vidas. Es una temporada eterna para cada uno de nosotros. Y como Él dijo, debo morir lejos de la presencia para nada. Yo quiero vivir el resto de mis días en esta tierra. Si son 7 días, 7 años o 70 años, quiero vivir el resto de mis días en la presencia de Dios y terminar en su presencia. Hoy, queridos, hemos experimentado la presencia fuerte de Dios en esta iglesia, con sanidades, con bautismos, con restauración, con arrepentimiento, y todo eso va a continuar. Pero escúchame, queridos, no se trata de la presencia de Dios solamente en los servicios. Seguirá aquí en los servicios, pero no solamente aquí. Se trata de su presencia en nuestros equipos y en nuestros ministerios y en nuestras reuniones de oración. Y claro, en todos los servicios y en cualquier otra reunión que tenemos. ¿Sabe qué? Podamos tener una reunión que se trata de trabajo y planificación, pero deseamos igual que la presencia de Dios more en una reunión así. Una reunión para planear un evento es un lugar donde la presencia de Dios puede caer y estar presente. Queridos, cada reunión, cada oportunidad, cada lugar, cada relación lleno de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros deseamos aquí en nuestra iglesia. Y David lo reconocía. Él lo reconocía. Lo que más no tengo aquí mientras estoy corriendo, ni es mi esposa, ni es mi casa, ni es mi dinero. No, lo que más es un problema para mí es que no tengo la presencia, dice David. Y eso es lo que yo deseo. Los hijos de Coré escribieron este salmo y no lo tenemos en la pantalla.
es el Salmo 84. Salmo 84. Y nada más escucha por un momento mientras leo esto, que dice lo siguiente. Cuando abro la página, ahí está. Que dice, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Puedo parar ahí, solo decir, qué bella es tu morada. Qué bella es tu morada. Y la realidad es que el lugar donde mora la presencia de Dios, el templo, era algo bello. Pero si hoy en día la presencia de Dios está contigo y conmigo, si somos el templo del Espíritu Santo, ¿cuántos templos del Espíritu Santo están aquí en este lugar? Entonces, de igual manera podemos declarar que bello y qué bella es la morada de Dios. Qué bellos somos cuando vivimos con la presencia de Dios. Hay una belleza que entra en nuestras vidas a causa de su presencia. Ellos dicen, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos. Cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa. Qué alegría para los que viven en la presencia de Dios, mis queridos amigos. No hay una alegría más grande en la vida que vivir en su presencia, cantando siempre tus alabanzas. Oh Señor, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle de llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. ¿Alguien puede decir amén a eso? Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Y versículo 10 dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de él o en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Quiero mostrarles algo muy rápido aquí en versículos 4 y 10 y de ahí regresar a David. En versículo 4 dice, qué alegría para los que pueden vivir. Alguien dilo, vivir. La palabra vivir aquí es como morar o permanecer, ¿ok? Para los que pueden morar, los que pueden permanecer en la casa de Dios. Es la palabra vivir. Pero cuando voy a versículo 10 muy rápido, él dice, prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que ¿qué? Vivir. Dilo otra vez conmigo, vivir. ¿Vivir dónde? La buena vida en la casa de los perversos. Pero quiero que vean algo aquí que es sumamente importante. En versículo 4, cuando él dice, quiero vivir en la casa del Señor, es la palabra morar, como ya dije, o permanecer. Pero en versículo 10,
cuando dice mejor ser un portero en la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos, hay una razón por la cual añade aquí la frase la buena vida. Porque la palabra vivir en versículo 10 no es la misma palabra que versículo 4. Es la palabra vivir, es la palabra morar, pero la palabra en 10 significa algo un poco diferente. En versículo 10, ese vivir es el vivir de amontonar, de solo agarrar, colectar cosas. Entonces en versículo 4 dice, no, yo quiero vivir en la casa del Señor. No tengo que tener nada, no tengo que tener nada, pero si tengo la casa del Señor, tengo todo lo que necesito. Y en versículo 10, sí, damos ese aplauso al Señor. Pero en versículo 10 dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero. ¿Qué está diciendo? Prefiero yo tener el menor trabajo en la casa de Dios que vivir, morar en la abundancia de posesiones. Yo puedo ganar todo, pero nada de eso compara a vivir en la presencia de Dios. Cuidado, Jesús dijo que tú puedes ganar todo el mundo, pero perder tu alma. Y la realidad es que David reconocía esto. Hasta en sus palabras lo puedes ver. Regresamos a 1 Samuel capítulo 26, porque quiero que vean esto, lo que él dice aquí, que es tan importante para nosotros, porque él dice que él quiere vivir, él quiere estar, él quiere morir en la presencia de Dios. Pero mira lo que él dice. Vamos a versículo 20, por favor, donde él dice en la segunda parte de 20, ¿por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola qué? Pulga. ¿Qué está diciendo David? Yo no soy nada. Ahora lo está diciendo a Saúl en el contexto de que ¿por qué me persigues? Yo no soy nadie. Esto no tiene sentido. Pero quiero que también lo percibas en el contexto de lo que David dice acerca de la presencia de Dios. David está aquí diciendo, yo no soy ni nada ni nadie. Y mi único deseo no es ni ser el rey. Mi único deseo ni es de regresar con Mical, mi esposa. Mi único deseo ni es de regresar a la casa y tener todo lo que tenía antes. No, mi único deseo es que deseo regresar a la presencia de Dios, porque eso es lo que me falta en esta vida. Y queridos, tenemos la ventaja más grande, porque ninguna persona aquí tiene que decir esa frase que David tuvo que decir. Porque la presencia de Dios está contigo. Tú puedes correr de un enemigo y todavía tienes la presencia de Dios contigo. Tú puedes vivir en Los Ángeles o vivir en Florida o vivir en Rusia y todavía cargas la presencia de Dios. Tú puedes estar en la tierra o ir a la luna y todavía cargas la presencia de Dios. En ningún momento en nuestras vidas tenemos que decir, yo no quiero morir lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya tengo la presencia de Dios conmigo en cada momento. Así que el llamado para nosotros es vivir la clase de vida donde tú y yo vivimos en la presencia de Dios día tras día, tras día, tras día, hasta la muerte. ¿Sabe que yo no sé cómo vas a morir?
Tú puedes morir en un accidente. Tú puedes morir por el cáncer. Tú puedes morir simplemente por la vejez. Tú puedes morir por 1,000,000 de diferentes cosas. De repente hay una cuenta en las redes sociales que muestra todas las maneras que la gente puede morir. Nunca debes mirarlo. Es una locura. Te va a llenar de miedo y temor en la vida. De todas las maneras que uno puede morir. Por una culebra, o por este animal, o por el otro, o por aquella cosa. Hay millones de maneras de morir. Pero ¿sabe qué? Lo que sí sé es esto. Cuando muero, quiero morir en la presencia de Dios. Quiero que eso sea la definición de mi vida. Que desde ahora hasta el momento que vaya con la presencia de Dios, he vivido en su presencia todos los días de mi vida. Y para ir terminando, quiero, y yo sé que no teníamos preparado esto, pero versículos 1 y 2 de este capítulo dicen algo muy interesante. Dice esto: ahora bien, este es el comienzo de esta segunda vez que Saúl le busca a David. Quiero enseñarles una cosa y de ahí vamos a ir terminando y vamos a cantar otra vez a esta canción nueva que aprendimos hoy, la Tsunamita. Pero escucha esto. Ahora bien, algunos hombres de Ziph fueron a Gibeá para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, dilo conmigo, Aquila, que tiene vista a Jesimón. Dilo conmigo, Jesimón. Aquila y Jesimón. Aquila y Jesimón. Aquila significa oscuro. Jesimón significa desierto o un lugar desolado. Si piensas bien, David cuando está corriendo, él está corriendo, escapando, y donde está en un lugar desolado y oscuro es donde David se encuentra. Y cuando David se encuentra en este lugar oscuro, en este lugar desolado, lo que él desea es que la presencia de Dios es lo que él desea. Esto me da nuevo entendimiento de Salmo 23. Ahora no dice Salmo 23 que él estaba hablando acerca de lo que pasó aquí, pero uno tendría este reconocimiento porque su mayor enemigo era Saúl en esos días. Y él dice: cuando paso por el valle de la sombra de muerte, cuando yo entro a Jesimón, Aquila, el lugar desolado y oscuro, sé que tú estás conmigo. En versículo 2 dice: entonces Saúl escogió a ¿cuántas personas? ¿Cuántos soldados? 3,000. 3,000 de los soldados selectos de Israel. Soldados selectos, dilo conmigo, soldados selectos. Y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Ziph. 3,000 soldados selectos. ¿Para qué? Sí, perseguirle, matarle. ¿Pero por qué? Porque para Saúl, ahora escucha de dónde voy. Saúl tenía la preocupación de que David iba a tomar su reino, que David iba a tomar su trono. Así que Saúl va con ¿cuántos? 3,000. ¿De qué clase de soldado? Soldados selectos, sus mejores 3,000. Porque David era una amenaza
a lo que Saúl había amontonado en su vida. Pero como los hijos de Coré, igual David, mejor es un día en la casa de Dios. Saúl entendía que David era una amenaza para el trono, pero David entendía que Saúl era una amenaza para la presencia. ¿Alguien entiende la diferencia? Para Saúl, David era la amenaza para su trono, pero para David, la amenaza de Saúl no era del trono, era de la presencia de Dios. Y este número 3000 me parecía muy interesante, porque ¿por qué no tomó 1000 o 500 o 20 o cualquier número? Y claro, David tenía un buen grupo, como unas 60 personas en ese entonces que estaban con él, así que Saúl necesitaba un buen grupo de personas. Pero ¿por qué 3000? Y este número me parecía muy interesante, así que yo fui para hacer un estudio del número 3000 en la Biblia, y es muy interesante lo que ocurre con 3000, porque en 3000, en Éxodo capítulo 32 versículo 28, 3000 personas fueron matados por los levitas porque ellos no querían obedecer a Dios y fueron matados por desobediencia. En Josué capítulo 7 versículo 4, 3000 soldados judíos fueron derrotados en una guerra, en una batalla, por razón de pecado que estaba en el campamento. En el libro de Jueces capítulo 15, 3000 hombres de Judá va con Sansón para que Sansón sea llevado a los filisteos. Ahora, Dios usó a Sansón, pero estos 3000 estaban equivocados. Y en 1 Samuel 26 versículo 2, Saúl trae 3000. Pero hay una historia más de 3000. Se encuentra en el libro de Hechos, donde dice que cuando Pedro predicó, 3000 fueron añadidos a la iglesia. Ahora sigue conmigo y voy terminando. Vez tras vez, vez tras vez, 3000 soldados, 3000 personas, desobediencia, maldad, cosas horribles. Y quiero decirte esto hoy, de que el enemigo hará todo lo posible para quitarte de la presencia de Dios, porque él sabe que la presencia de Dios es la arma más poderosa que tú y yo tenemos. No es cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria, no es cuántos hijos tienes, no es la seguridad de tu trabajo, no es si eres dueño de negocio, no. El enemigo sabe que lo más poderoso en tu vida es la presencia de Dios. Entonces el enemigo envía 3000 de sus soldados selectos para que David no entre. ¿Dónde? En la presencia de Dios. No se trata del trono, no se trata de esas cosas, se trata de mantenerle a David lejos de la presencia, porque si lo mantenemos lejos de la presencia, no entrará a hacer todo lo que tengo para él. Pero queridos, entiéndelo muy bien, cuando el enemigo te envía 3000 de sus soldados selectos contra tu vida, confía en el Señor, porque hay otros 3000 en la palabra. Y eso es cuando hay un pueblo que se siente, mora en la presencia de Dios. En Hechos capítulo 2, y a causa de morar en la presencia, 3000 entregan sus vidas al Señor. Y Dios dice: aquí está. Cuando hay un pueblo lleno de la presencia, nada va a impedir lo que voy a hacer con ellos.
Oh, estos 3,000 vienen para impedir la presencia, pero no los dejes, porque cuando tú vives en la presencia, vendrán otros 3,000, vendrá otra bendición, y el tamaño de la amenaza será el tamaño de la bendición que Dios trae cuando tú vives en la presencia de Dios. Oh, damos ese aplauso fuerte a nuestro Señor. ¿Alguien puede decir amén? Pónganse de pie conmigo ahorita. Así que yo no quiero morir lejos de la presencia de Dios. Yo cuando vivo el final de mi vida, cuando veo, aunque no sé cómo va a ser, pero cuando veo el final de mi vida, quiero mirar atrás y decir: viví todos mis días en la presencia de Dios. Aquí, iglesia, les estoy llamando a un estilo de vida que permanece hasta que vayas a su presencia y ves a Dios cara a cara, panim a panim, cara a cara. En Segunda de Reyes capítulo 4 tenemos la historia de la tsunamita. La tsunamita era una mujer rica, tenía mucho dinero, pero Eliseo, el profeta, llegaba regularmente a ese lugar, y ella dijo a Eliseo: mira, quiero que vengas a compartir una comida con nosotros, con ella, con su esposo. Y vino. Entonces cada vez que él llegaba, siempre pasaba por la casa de ellos para comer. Y ella pensó y habló con su esposo: ¿sabe qué? A lo mejor cuando Eliseo viene, cuando el hombre de Dios viene, ¿por qué no construimos para él un cuarto en el techo, un aposento, para que él pueda llegar y quedarse aquí cuando él viene a este pueblo? En otras palabras, ella está diciendo: yo no quiero que solamente venga a visitar, yo quiero que Eliseo venga a morar, a quedar. Ahora, no se trata de Eliseo, se trata de lo que Eliseo traía. ¿Qué traía Eliseo? La presencia de Dios. En uno de esos momentos él declaró que ella iba a tener un hijo, y así pasó. Esta mujer que tenía todo pero no tenía hijo, después tuvo hijo. Pero uno de esos días este hijo se sentía mal, fue con el papá en los campos, y el papá lo tenía ahí y dijo a los siervos: llévalo a su mamá, estoy ocupado. No dijo estoy ocupado, pero estaba ocupado. Y fue con la mamá, y él murió en los brazos de su mamá. Y esta mamá, esta mujer, la tsunamita, desesperada, porque ella sabía que la bendición del hijo llegó a causa de la presencia. ¿Cómo es que Dios me puede prometer esta bendición? Ni siquiera una bendición que pedía, y ahora me la quita. Así que envió a alguien para allá. Ella fue para allá, y Eliseo envió su sirviente, porque ya estaba en otro lugar, para orar por el muchacho. Pero esta mujer
no estaba feliz con que tan solamente el sirviente llegara a la casa. No. Ella necesitaba más que el sirviente, necesitaba a Eliseo. ¿Por qué? Porque él traía algo especial. ¿Y qué era ese especial? La presencia de Dios. Entonces ella se fue con él y le rogó: es que tú tienes que llegar a mi casa. Y él llegó a la casa y él se postró sobre el cuerpo de este niño 2 veces, y al final el niño se levantó, resucitó, y Dios hizo un milagro. Pero esta canción que cantamos y que vamos a cantar otra vez ahorita es una canción que declara como esa mujer tsunamita declaraba: aquí tendré un aposento para ti. Porque ella quería que la presencia de Dios morara ahí en su casa. No, yo no quiero que sea solamente una visita. No quiero que solamente sea para una comida. No, ven aquí a morar. Ven aquí a quedar. Eso es lo que deseo para mi vida. Y cuando desean lo mismo para sus vidas también, damos ese aplauso para el Señor.